Hola Natalie, gracias por estar acá con nosotros. Desde San Marcos quiero tener un testimonio tuyo sobre tu magnífica carrera de productora. Cuéntanos tus inicios y tus primeras producciones. Gracias Mario y felicitaciones por este trabajo tan rico que vienes desarrollando para capturar todas estas experiencias que tenemos los que somos parte de ese medio. Mira, yo he empezado, yo tenía bastante claro que quería estar vinculada al medio audiovisual y en especial al cine, porque mis padres me inculcaron la pasión por el cine. Íbamos mucho con mi familia, con mi papá y mi mamá al cine. Recuerdo mucho el Festival de Cine Francés, porque mi papá es belga, mi mamá peruana, entonces había mucho interés por ver cine europeo, pero también el cine que venía de Hollywood, ¿no? Que era lo más, como sabemos, el que está más presente. Entonces he estado como muy cercana a todo tipo de cine, un cine de autor, un cine más independiente y el cine comercial natural, y siempre me ha apasionado, ¿no? Y en estas salas, que además eran salas que reunían 1.200 espectadores, 1.000 espectadores, ¿no? El Cine Pacífico, que estamos acá cerquita, que tenía cerca de 1.000 butacas entre la mezanini y la platea, y que era para nosotros. En esa época las películas llegaban fácilmente a llenar cines. Sí, por supuesto, ¿no? Y recuerdo muy bien una en particular que me fue, digamos, lo que terminó de definir mi vocación por hacer cine, que es justamente la película de Augusto Tamayo, La fuga del chacal. Siempre el tema del cine, no había dónde estudiar cine, además uno estaba en el colegio, entonces la manera en la cual uno iba, digamos, estando cerca, que yo sentía que era una manera de estar cerca del cine, era yendo a ver cine, por supuesto, ¿no? Entonces las motivaba a mis compañeras de ballet para ir a ver cine, y cine peruano, lo cual era un poco extraño para las niñas chicas de ¿sabes?, 15 años, ¿no? Pero como éramos muy amigas, se motivaban, y el plan era ir los sábados a ver una película, y en ese caso les dije, vamos a ver una película peruana, y fuimos a ver La fuga del chacal, y nos encantó porque era una película de acción, y fue ahí donde yo de manera ya personal dije, quiero hacer cine, ¿no? Tenía, te digo, 14 o 15 años. Entonces inmediatamente fui buscando algunos lugares donde podía estudiar, tal vez no directamente cine, sino audiovisual, y primero me metí en un curso de verano entre que pasaba de cuarto o de tercero a cuarto, un ciclo de verano en Toulouse-Lautrec, que en ese momento tenía un curso como de televisión. Me metí los 2 meses, 3 meses, y me gustó porque comencé a producir cosas con otros compañeros. No había un límite de edad, entonces podía entrar. Y luego, en el verano de cuarto a quinto de secundaria, me metí en el CETUC, donde llevé clases con Chicho Durán. Entonces ya eso era un nivel un poco más, digamos, avanzado, era como escribir un guión. Y entre tanto me fui preparando para ingresar a la universidad, y sabía que la universidad que me podía dar esas posibilidades de estudiar cine audiovisual era la Universidad de Lima. Además tenía amigas que estaban estudiando comunicaciones, y ellas me contaban y me llevaban a la facultad. Entonces fue como que fue creciendo y digamos, asentándose la decisión y el deseo, ¿no? Y bueno, felizmente ingresé a la universidad, que en ese momento no era tan fácil, no había tanta oferta de universidades. Sabía que también para estar cerca de una producción audiovisual, si es que uno no tenía contactos, era participar como extra o figurante. Entonces también me matriculé en la Escuela de Teatro de Lima, que está acá, sus oficinas en Miraflores, su escuela. Y ahí nos dieron la posibilidad de participar como extras en una gran producción en ese momento, que era, mira qué coincidencia la vida también, que ahora lo voy a contar, una gran producción de Andrei Cinca con Emily Kramer, que era Rosa de Lima. Y ahí estaba toda la generación de Judith Vélez, bueno, también estaba involucrado
bueno, Judith es menor que José Carlos Huelhuaca y todos, pero Judith venía de la de Lima, la generación importante de gente, de directoras hoy, en su momento scripts, asistentes de dirección, que estaban trabajando y estaban en esa producción, que era una mega producción, y bueno, me llamaron de extra figurante. Entonces ahí recontraconfirmé que quería hacer producción audiovisual cine, y lo emotivo de todo eso es que, claro, unos 25 años después, o aproximadamente ese tiempo, hacemos con Augusto la película sobre Santa Rosa de Lima, que es Rosa Mística, ¿no? Entonces, claro, mi primer trabajo como, digamos, oficial, porque, bueno, me pagaron como extra, como figurante, y luego hago esa película, hay ahí también una conexión. Y la primera película que veo, mejor dicho, que es La fuga del chacal, de Augusto, a quien yo no conocía y con el que empiezo a trabajar y a hacer toda la carrera, que gracias a su talento y experiencia he tenido la oportunidad de colaborar con él. Natalie, nos has hablado de estos inicios tuyos como profesional, tu búsqueda y tu encuentro con el cine, con un cine de la época, de la primera generación, la 1927. Cuéntanos ahora sobre tu vida profesional, tus éxitos como cineasta, tus principales películas, el cine de Augusto Tamayo, con el cual tú estás tan vinculada. Cuéntanos un poco eso. Sí, bueno, un poco todo esto que hablé en la introducción tenía que ver con comunicar la importancia de tener pasión por lo que uno hace, ¿no? Y bueno, inmediatamente que terminé la universidad, en fin, tuve la oportunidad de trabajar en producción ejecutiva de esta película que yo tengo, que siento que es un masterpiece, que es una gran película, que es El bien esquivo, y que además le fue muy bien en términos de festivales, y fue la película que representó al Oscar, en fin, del Perú en el Oscar, en el Goya, en el Ariel. Entonces, ahí entendí que el cine tenía que comunicar, además, bueno, ya lo había ido viendo a lo largo de mi vida como estudiante, pero el compromiso, la pasión y el que una película tenga temática, un tema por transmitir, por comunicar. Y además el lazo con la historia, ¿no? Porque yo creo que como productora uno tiene que también estar comprometido con la obra que hace, ¿no? Con cuáles son tus objetivos, porque tú le vas a entregar a ese proyecto como productora general, puede ser 5 años de tu vida, 10 años de tu vida, entre que se escribe el guión, entre que se busca el financiamiento, que cada vez es más difícil. Es cierto que las cosas han mejorado en términos del Ministerio de Cultura en cuanto a premios, y hay más oportunidad para la gente joven. También la tecnología, por supuesto, ahora se puede, como bien sabemos, grabar con cámaras digitales que tienen una resolución que te permite, pues, estrenar perfectamente una película en las salas de cine. Pero claro, en la época en que había que filmar en cine, creo que nos dio también una experiencia de valorar más cada cosa que uno hacía, en términos de la producción, de concebir claramente las necesidades y requerimientos que se tienen para lograr determinada escena. Desde una escena tal vez muy simple en términos de espacio o de la participación del actor, pero que cada detalle, recuerdo muy bien en El bien esquivo, y más adelante en Rosa Mística, estos espacios de la habitación del personaje principal, como en esa austeridad del espacio y en la producción del arte, que es un rol en el cual participo también intensamente en todas las películas que he hecho, y trato de buscar una alianza entre la producción y la producción de arte, cómo lograr que ese espacio que logre comunicar austeridad, pero que tenga fuerza y carácter, ¿no? Entonces, todo eso también se va trabajando en un lazo muy importante con el director, que es el que tiene finalmente claro lo que busca, además de haber trabajado con Augusto en varias películas
he trabajado con otros directores y también he hecho obras de teatro, y entonces he visto la pasión, el entendimiento, el conocimiento del tema, de los conceptos que quieren transmitir en los proyectos. Mira, una cosa, tú sabes muy bien que es un trabajo de equipo. Por supuesto. Un grupo al servicio de una idea y un arte. Por supuesto. Y un tema a comunicar. Me gustaría que me hables un poco esa síntesis, esa especie de fusión entre la fotografía, la dirección, la producción, a través de, por ejemplo, Juan Durán en la cámara, o Augusto y tú en producción, o yo me acuerdo algo que me contaste hace un rato, que estaban colgados de un helicóptero grabando un documental con Juan, por ejemplo. Esas diferencias tuyas en cuanto a capacidades técnicas y estéticas diferentes. Cuéntanos. Efectivamente, bueno, un productor, yo sí pienso que un productor tiene que estar preparado a todas las posibilidades. Desde producir un pequeño trabajo que no tiene gran presupuesto, pero que uno le saque lo mejor, lograr lo mejor para que esté plasmado en la pantalla, ¿no? O en el streaming o en la televisión. Y obviamente tener un equipo que te acompañe en esa pasión, que se sume a lo que busca el director, es fundamental. Yo sí soy de la idea de que un productor tiene que estar preparado para cualquier situación, desde un proyecto pequeño, un proyecto mediano y por supuesto un proyecto de gran transmisión. A nivel de presupuesto, pero a no nivel son de pequeños, pueden ser grandes temas y... Sí, por supuesto, hablo a nivel de presupuesto y de equipo, ¿no es cierto? Pero es fundamental tener un equipo que esté unido y que tenga la misma lectura que tú sobre lo que vamos a hacer. Por eso digo que no importa si estamos haciendo un documental con 4 personas, pero esas 4 personas o 3 personas tienen que estar ligadas con el mismo objetivo. Y por supuesto en una película que manda una mayor dimensión, una serie de aspectos, con mayor razón. Y quiero destacar esta relación que tiene Augusto, esa fusión, como bien lo habías comentado, entre el director de fotografía y él como director, y en la figura de Juan Durán, ¿no? Es un director de fotografía y un camarógrafo que se adapta perfectamente a cada objetivo que se está buscando en la película, ¿no es cierto? En términos de la cámara y en términos de la propuesta de luz, cómo la luz es fundamental para comunicar un mensaje, para dar una carga significativa a lo que uno quiere decir. Si esa luz fuera una luz flat, una luz simple, va a caer, no va a lograr lo que el director quiere comunicar. Ese acento, digamos. Y por supuesto, igual el arte, o sea, hay funciones de la producción en términos de la cinematografía fundamentales para lograr el objetivo, para lograr comunicar. Es lo que quiero decir es que no se necesita a veces ni escuchar el diálogo del personaje, y la imagen por sí sola debe tener esa fuerza para poder lograr transmitir lo que uno está buscando, ¿no? La luz me está diciendo algo, la dirección de arte, el movimiento del personaje, la mirada del personaje, ¿Trabajan con la una o dos música. cámaras? ¿Con cuántas cámaras? No, trabajamos con una sola cámara y Augusto en ese sentido se cubre muy bien. Como productora también busco que la escena esté bien cubierta, ¿no? En un plano abierto, en las reacciones, en planos de detalle de momentos particulares, pero Augusto sí cubre muy bien sus escenas. ¿Y el audio? El audio, a veces el audio en términos de las trabajaron películas de ustedes? ¿Hay época, buenos sonidistas sí, acá? hay estupendos sonidistas. En esa oportunidad, bueno, en la última producción hemos tenido a Cristian Bosa y hemos trabajado también con el Chino y también con Miguel Figueroa, con Edgar Rostanó, que es un estupendo director de sonido de los grandes profesionales destacados. Y hemos ahí armado el trabajo de la postproducción, porque época es complicado y trabajar época sí va, en términos de la producción, va a tener que priorizar el escenario, el setting, ¿no es cierto? Y cuando en ese setting podemos estar en pleno centro de Lima, y imagínate, el ruido, la bulla. Yo vi unas escenas hechas por ustedes acá en Lima, que era Flora caminando en París. Sí, señor.
Y era genial, pues cuéntanos un poco eso, pues, ¿cómo encontraron? Augusto se pasea por medio Lima. No, Augusto es ¿no un cierto? conocedor, Eso. o sea, si, Claro. si vas a trabajar una película de época, tienes que ser pues un apasionado, involucrarte y trasladarte al mundo, a la vida del personaje, y entender muy bien si vas a hacer una película de época realista, digamos, nada es real, ¿no? Pero estamos en el mundo de la ficción, de época, pero si quieres estar cercano a lo que era la época en ese momento, pero no hay presupuesto para viajar y rodar en las locaciones verdaderas, ponte en Burdeos, aunque sí logramos grabar en Burdeos algunas escenas, o en París, o en la Arequipa de 1820, que felizmente todavía se conserva mucho de la arquitectura y de los muebles de la época. Entonces sí tienes que ser pues una persona muy comprometida, ¿no? Y el productor, por supuesto, y su equipo también, los asistentes de producción, el sonido, entender cómo para que luego lo pueda replicar en la postproducción. Por supuesto es un gran trabajo porque hay que quitar todo lo que no necesitamos y armar una nueva banda sonora e inclusive doblar a los actores y buscar que los actores tengan la misma intención que tuvieron en el momento de la escena. Y recuerdo una que me parece muy interesante mencionar, En una sombra al frente, película ambientada en 1930. Tenemos una escena en la morgue de Lima, 1910. Es una escena muy dramática, creo que es una de las escenas en mi vida como productora que admiro y que conservo en mi mente todo el tiempo por haberla logrado. Conseguimos como locación, bueno, las morgues ya no son como en 1910, obviamente, pero conseguimos que nos presten en la Escuela de Medicina de San Marcos, la parte donde hacen pues todos los trabajos los alumnos en San Fernando, ¿no? Frente al Hospital Almenara, ¿no? Entonces, la hora en que podíamos grabar era a las 12 de la noche, de 12 a 3 de la mañana, donde además el tráfico es menor, ¿no? Y igualmente había sonido. Teníamos a Milena Alba con Diego Berti, ya no está con nosotros, mirando a su hijo muerto en esta milla, suerte de mesa, perdón, de mármol, bella, de mármol, con todo ese trabajo elaborado que sostiene esa mesa, y ella le dice a su hijo muy firme, mamá, le dice, calma, le dice Diego, y Milena Alba, maravillosa, Milena le dice, déjame, es mi hijo, tengo que lavarlo, tengo que limpiarlo. Pues esa escena es conmovedora, es una plástica, además, la escenografía, el setting, la arquitectura, los edificios antiguos son edificios de 3 metros de alto, no te sientes como absorbido. Y además transmitió eso que es Perú también, a través de la mujer peruana. Por supuesto, una mujer con fuerza, ¿no? Y el cuerpo en primer término, el trabajo, la fotografía de Juan, una fotografía claroscura, maravillosa, enfocada en el cuerpo de Gonzalo Molina, que en ese momento es el hermano del hijo de Milena. Y entonces, claro, esta escena conmovedora en 2, 3 planos, pero el tráfico no nos acompañó. Lo grabaron con intensidad, pero claro, se escuchaban las bocinas de los carros y había que trabajar todo esto en postproducción. Y el contar con actores de talento, comprometidos, apasionados, pues te permite luego tener un buen doblaje, que no es lo ideal, pero tú luego ves la escena con el doblaje de ambos, de Diego en su momento y de Milena, y nadie se da cuenta de lo que ha pasado. O escenarios en los cuales nos ha tocado, me hablabas de Flora Tristán, y esa escena en que Paloma Yerobi, que Flora Tristán va caminando por el Parque de la Reserva, que es un parque que tiene toda la influencia europea, francesa. Pues ahí hay un tema obviamente de sonido, pero también, por más que la cámara esconda y ponga la angulación y tratemos de evitar los edificios, igual hay presencia pequeña, pero hay presencia de edificios, de cables, de autos, y que luego hoy en día tenemos ese otro reto que es borrar, ¿no es cierto?, digitalmente, borrar, acomodar. Entonces Felipete, la tecnología nos ha permitido hoy en día tener esta posibilidad que antes era súper caro, o había que dibujarlo en pintura, ¿no? ¿Te acuerdas con
con los efectos de todo arte lo que era tradicionales. animación, ¿no? De esa época, pero tiene ese salto del celuloide a toda la mecánica actual digital como producción. Cuéntanos un poco, porque los jóvenes están usando esa digitalización como efectista, ¿no? After Effects, digamos. Bueno, yo creo que todo tiene, o sea, todo el que tenga una justificación artística, pues es aceptable, Bienvenido, ¿no? ¿no? Bienvenido, por supuesto. Si eso para un artista, para un director de cine es fundamental, pues para adelante. Lo importante es, creo, buscar la honestidad y que el equipo acompañe esa honestidad que quiere comunicar el director a partir del guión, ¿no? Pero para nosotros, imagínate, estupendo, o sea, poder pensar que lo podemos resolver en post y no limitarnos a una locación. Tampoco habría presupuesto para construir escenografías. Entonces, lo que tiene la obra, en este caso de Augusto, al cual acompaño como productora, es que podemos usar locaciones reales, ricas, que existen todavía en nuestra Lima, bueno, en Perú, y que las podemos, digamos, lograr que se visualicen en la pantalla grande y que mucha gente me dice, ¿dónde es esto? Yo no sabía que existía esto, que hay acá en el Perú, que ahí está en Lima. Bueno, el cine tiene también esa razón de ser, ¿no? De poder comunicar y demostrar, pues, no solamente en términos de belleza patrimonial, sino también de texturas, de formas, de lugares, de espacios. En la película, por ejemplo, La Vigilia, que es una película contemporánea, ambientada en el año 2004 o 2000, es una película totalmente contemporánea y mostramos toda la textura y la riqueza que tiene, pues, toda esta parte más bien de la zona del Rímac. Entonces, yo creo que cada lugar tiene, por supuesto, su riqueza, su fuerza. El punto es cómo eliges esa locación que se adecue y que sume a la historia, a lo que uno quiere comunicar. Natalie, nos has contado y nos has hecho un abuelo de memoria, muchos momentos importantes de tu cine, del cine que tú produces y realizas y promueves. Cuéntanos un poco sobre todo la problemática y la realidad del cine peruano que te has confrontado y cómo lo has superado. ¿De qué manera has superado la problemática de la distribución, exhibición, recaudación, etcétera, ¿no? Mira, en este momento de mi vida puedo decir que sí he acompañado un poco todo el proceso de lo que ha ido pasando con nuestro cine en términos de las leyes, de cómo ha ido evolucionando, ¿no? He tenido oportunidad de estrenar, obviamente, filmar en Fílmico, sé los retos, estrenar con, ¿sabes?, los rollos de película que había que importar, traer, hacer todo un trámite en aduana, o sea, las complejidades, porque la producción, ojo, que no es solamente, hablo de un productor general, el productor general, el que es, digamos, acompaña todo el inicio del proyecto, desde el desarrollo de la idea, la búsqueda del financiamiento, el casting, todo el proceso, llegar a la producción, continuar con la postproducción que tiene sus retos particulares también, y luego ir a la otra etapa, que es una etapa que a veces uno, como que puede ser que ya los directores no participan tanto, pero que el productor sí le toca, porque es el momento en que el proyecto da a luz y es público, ¿no es cierto? Que uno busca el espacio para estrenarlo, que en ti, tú como productor evaluarás si realmente la película puede entrar en un circuito comercial. Ojo, que eso no es ni bueno ni malo, es lo que se va a dar en el mercado, ¿no? O si piensas que es un proyecto que es más bien alternativo, o qué vas a hacer con tu película, qué vas a hacer con él, hay que pensarlo. Y eso igual demanda una estrategia, trabajar una estrategia de comercialización, de festivales. ¿Qué va a pasar con ese proyecto? ¿No es cierto? Porque obviamente no vas a hacer todo un esfuerzo para que no tenga, pues, ningún tipo de difusión. Y entonces ahí hay todo un reto también que cada vez sigue, yo siento que está siendo más complejo, sobre todo después de la pandemia, ¿ok? Es cierto que el Ministerio de Cultura, gracias a la nueva ley que se aprobó felizmente en el año 2019, antes de la pandemia, ya ha permitido que el dinero se asegure, ¿no? Y que haya un presupuesto seguro y que se pueda
repartir distribuir en cerca de 20 estímulos. Imagínate, nosotros empezamos con 3 estímulos, o sea, empecé conociendo la primera ley que permitía que hagan cortos, donde el director se entrena para llevar el largo, y muchos de los directores como Aldo Salvini se prepararon, se entrenaron, hicieron grandes cortos, y ahora pues tiene esta película que también le ha tomado su tiempo realizarla, ¿no? Porque si hablamos de los fondos, en realidad te pones a pensar fríamente y hay 2 fondos para el cine de autor. El fondo del Ministerio de Cultura, al cual tienes que acudir compitiendo, o sea, hay una competencia feroz porque hay mucho talento y muchos proyectos. Imagínate, se presentan, pues no sé, 250 proyectos y ganan 8, ¿no? 8, 10, creo que ahora hay más. Entonces la competencia es muy dura. El otro camino es el fondo de Ibermedia, para lo cual tienes que tener una coproducción, ¿no? Porque de eso se trata. Ibermedia lo que hace es motivar la coproducción para que las películas puedan volar, ¿no? Cruzar fronteras, que también es muy difícil porque cada vez hay más participación. Es cierto que el ministerio te da una serie de estímulos y que además hoy en día yo creo que hay más gente joven que tiene oportunidad con los estímulos del Ministerio de Cultura. O sea, hay más óperas primas que se están premiando. El tema ahora es el siguiente. Ok, logras producir tu película bajo el camino que puedas encontrar. También puedes encontrar un patrocinador, que es más difícil porque esto está ligado del tipo de película que hagas, ¿no? Si haces una película de corte comercial, seguramente vas a tener más opciones de contar con auspicios, ¿no? Porque va a haber presencia del producto dentro de la película con el product placement, ¿no? Ahora, también puedes lograr tener un patrocinio, como el caso que hemos tenido con Rosa Mística, con la herencia de Flora, que Telefónica nos ha apoyado, porque en ese momento va con los objetivos de la visión y valores de la empresa, ¿no? Pero no es fácil, no suele ser fácil lograr el financiamiento. El punto es que tienes la película y hay que distribuirla, ¿no? Hay que darle vida. ¿Cómo ves ese proceso? Como te decía, legislación apoya. Felizmente hay un apoyo, felizmente sí hay un apoyo a la distribución. Entonces el Estado te apoya todas las películas que han ganado DAFO, que han ganado el premio, la ayuda, para que su distribución sea lo menos, por decirlo así, traumática posible, para que tengas, digamos, las mismas posibilidades, reglas de juego que una película que viene de afuera, ¿no? Entonces, claro, eso implica que puedas tener un tráiler, que puedas tener tu teaser, que pueda haber un afiche, que puedas tener vallas, ¿no? Que puedas tener un buen manejo de redes sociales, porque todo eso cuesta. Claro. Que puedas tener una buena conferencia de prensa, que puedas hacer una serie de acciones que te permitan que el público preste atención al estreno de tu película, porque lo más importante es que el público se entere que la película existe, que se entere que hay una fecha de estreno, porque hay tanta competencia. Ayer veía la cantidad de películas para que se han cambiado. Ayer, tú sabes, los jueves se cambian los horarios, ¿no es cierto? Hay cerca de 18 películas. 18 películas que están en este momento en cartelera comercial. ¿Cómo haces para que la gente se entere que existe tu película? Ahora, 18 películas peruanas. No, de esas 18, en ese momento hay 3 que son peruanas. ¿Y andinas? Bueno, es otra realidad también, ¿no? Bueno, pero creo que ahora con todo el tema del Ministerio de Cultura y todo su trabajo descentralizado, hay más oportunidad para el cine regional. O sea, de hecho, antes era prácticamente imposible que una película como Huayna de nuestro recordado Oscar, pues haya tenido una oportunidad en un Cineplanet Alcázar y haya llenado y haya continuado. Natalie, digamos que la presencia del cine andino llamado regional es fulgurante en estas décadas, digamos, en estos últimos años. Bueno, hay una gran... Cuéntanos un poco. Sí, efectivamente, hay una gran producción de cine regional de muy buena calidad y que ha estado encontrando su espacio. Es cierto que es difícil,
Pero ojo, el problema de la exhibición no es un problema situado solamente en nuestro país, o sea, todos los países de la región tienen también esas dificultades para su propio cine local, para su cine nacional en Colombia, en Argentina, en Chile. En Europa también podemos hablar de las dificultades que tiene el cine español para estrenarse en las salas comerciales, porque igualmente tienen toda esa presencia del cine muy poderoso, como sabemos, de la industria americana, ¿no? Y si el cine francés existe es porque tienen también un tal presupuesto que les permite además tener una obligación, las salas de cine, de tener un porcentaje de cine francés o en coproducción con otros países de Europa, por el tema de la Unión Europea, y que están presentes. Pero hoy en día, en el Perú, concretamente, el tema de los estrenos del cine comercial, es cierto que después de la pandemia, como mencioné antes, sí hay una saturación del cine. Pero hoy, jueves, hoy día es viernes, pero ayer cambió la cartelera, hay 18 películas, de las cuales hay 6 estrenos nuevos, pero hay 3 películas peruanas, y lo rico es que son películas con diferentes temáticas. Tienes una película comercial, de comedia, tienes una película romántica y tienes una película que ya lleva, creo que entra a su 7ª semana, que es Huila Pirca, el cine de mi pueblo, que es una película que está además hablada en quechua. Ahora, yo te voy a interrumpir, me voy a atrever a decir que para mí es una buena y linda película. Pero Fotografía de Juan Durán. Sí, y todo eso, pero es un remake. Es un trabajo muy bien hecho, tomando como ejemplo películas de gran éxito de la italiana, ¿no? Esta película de Cinema Paradiso. Sí, y eso se nota, solamente que es a la peruana. ¿Eso te parece como productora un producto qué? Cuéntanos. Se va a poner ahí en un dilema, digamos, ¿no? Salvando el gran trabajo de Juan, pero aparte de eso, no se salva, es un remake. También hay una novela que habla, que es La niña contadora de cuentos, una novela chilena, pero bueno, yo creo que la película lo que comunica a través de todo, digamos, del cast, de la puesta en escena, de sus escenarios, ya es una película, por supuesto, propia. El director creo que ha, de hecho, volcado con honestidad su sentimiento hacia el amor por el cine con esta figura del niño protagonista, que además no era actor, tengo entendido, y que se ha ido preparando. Entonces, pues la película tiene una serie de virtudes, y muestra de ello, pues está ya en una 7ª semana, lo cual es súper difícil para el cine, para la exhibición peruana, ¿no? Y como te digo, además sí hay un apoyo por parte del Estado de poder lograr tener cierta apoyo en términos de todos los recursos que se necesitan para trabajar una distribución, que lo mencioné hace un momento, ¿no? Sí creo que hay que construir espacios, estoy plenamente segura de la necesidad de crear espacios alternativos. Hay que crear circuitos alternativos, pero también tiene que ver con cómo vamos formando a nuestro público, ¿no? Porque no puedes culpar al público, ¿por qué no va a haber cine peruano si previo a ello no hay una formación? Y eso ya tiene que ver con un trabajo con industria, y con un trabajo entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación para crear una hora, por lo menos 2 horas al mes para proyectar cine peruano. Entonces se va construyendo también un interés por parte de los chicos que están en secundaria, para que tal vez no haya un golpe en el momento en que ven que una película peruana que no necesariamente está estructurada como las películas americanas, con esos 3 actos donde llega un plot point en determinado momento, y que es una narrativa diferente a la que plantean el cine de autor, que no haya este choque, y que la acepten y que les interese ir a ver nuestro cine. Ojo, no digo que el cine peruano tenga necesariamente un estilo particular, porque hay todo tipo de cine, y eso es lo rico en el cine, que un director, un productor pueda producir lo que le provoque, lo que le nazca, y que tenga claro qué es lo que quiere hacer. O sea, eso me parece interesante en términos de la producción del cine. Frente a esta realidad, tú como productora, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves
el camino de este cine peruano tan denso, tan disperso, tan diferente, con todas las posibilidades que tiene, tanto a nivel legal como a nivel expresivo y técnico. Bueno, yo sí creo que estamos en un buen momento en el sentido de la producción, sobre todo porque hay más oportunidad para la gente joven que antes no había. Empezar por tener una ley que tiene un presupuesto fijo destinado a la producción audiovisual es realmente un privilegio, porque te dan un dinero que no tienes que devolver, pero que tienes que devolverlo en un producto, ¿no? En una película. Las dificultades las encuentro en términos de la distribución, de los espacios donde se va a exhibir. Por supuesto también en términos de la producción. Creo que se podría abrir otros caminos de fomento, de ayuda a la producción, porque claro, uno quiere hacer una película y hay tanta competencia que, por ejemplo, se presentan 200, 250 proyectos y ganan 9, 10 o un poco más, creo que en este año. Entonces, claro, siempre va a haber cierta frustración de gente que no puede grabar, ¿no? Y me incluyo, todos, ¿no? Todas las personas que continuamos trabajando en ese medio, ¿no? Que queremos hacer películas. Entonces, creo que también habría que buscar otro mecanismo de ayuda, que puede ser una suerte, pues, pensando de estímulo con préstamo a una venta, ¿no? Y que se pueda devolver, en fin. En términos de la distribución, creo que hay que crear espacios, se ha hablado mucho de esto, pero espacios que calienten, que realmente tengan un atractivo en el público, estos llamados espacios alternativos, pero que no solo se concentren en una sola sala, que se pueda pensar en 3 salas, por ejemplo, empezando por la sala Armando Robles Godoy, otra sala hacia el lado del cono norte, el cono sur, establecer alianzas con institutos culturales, con institutos también de idiomas que tienen espacios, que tienen auditorios, con universidades, pero hay que armar una estrategia de marketing para que esos espacios sean conocidos por la gente, porque los estudiantes, la gente joven tiene que ver no es que sea una obligación, pero tiene que tener también la oportunidad y el espacio de encontrar el cine, ¿no es cierto? Y que además los que estudian y quieren hacer cine vean el cine que se ha hecho, y no solamente un cine actual, también el cine que nosotros debemos ser uno de los países con mayor tradición en términos de cinematográficos, desde la ley que se dio en el año 72, ¿no? Claro, no al nivel de la producción argentina, mexicana, pero sí hemos construido una trayectoria en términos de producción de cine, que es importante que esté cerca, que esté más cerca a la gente joven. Y lo que podría decir poco ya para terminar es que lo importante creo que es hacer. Es muy cómodo estar sentados, digamos, sin tener ningún nivel de estrés, porque producir, llevar adelante un proyecto implica pues una energía y una disposición a poder vencer una serie de obstáculos, ¿no? Entonces, claro, como digo, puede ser cómodo no hacerlo y tal vez juzgar, criticar, comentar, pero esa no es tu obra, y lo importante es hacer, ¿no es cierto? Trabajar, hacer, producir, sumar digamos, a toda la obra que en términos de la producción cinematográfica peruana, ¿no? Creo que yo les diría a la gente joven es seguir, insistir, perseverar, trabajar, crear, porque eso es lo más importante, ¿no? Hacer cosas.